Bienvenidos, estimados participantes. Ya estamos en el tema neural de este curso, que es tratamiento, intervención terapéutica de todo lo que son los problemas de aprendizaje, a nivel específico y a nivel general. Espero poder entregarles a ustedes los secretos, los tips, las maneras de cómo podemos nosotros, uno, reconocer cómo cada profesional puede intervenir y dos, cómo yo, desde mi punto, de mi área psicológica, de mi área pedagógica, puedo también aportar a esta población. ¿Sí? Realmente importantísimo. Espero que puedan no solamente trabajar estas actividades que estoy proponiendo, sino que a partir de estas ustedes puedan realizar actividades maravillosas para el beneficio de estos niños. Empezamos. Así es, estimados participantes, vamos a empezar. Ya me conocen, mi nombre es Carmen Rosa Hurtado Laura de Mera y yo estoy acompañando en este curso. De alguna manera ya tenemos la idea de lo que son dificultades de aprendizaje, ya hemos hecho la diferenciación que corresponde con relación a los trastornos del aprendizaje, hemos hablado acerca del origen, en este caso los específicos tienen que ver con problemas neurológicos y los generales están muy asociados a elementos o causas básicamente externas del ambiente, la parte emocional, que ahora pues con esta pandemia muchos de nuestros chicos el rendimiento académico ha bajado porque en sus casas también hay un alto índice quizás también de ansiedad, de estrés por todo lo que se está viviendo, ¿no? Esto es obviamente temporal, ya que por el espacio, por este tiempo que estamos atravesando, llegado un momento, esto se supera y de pronto el niño o el joven logra los objetivos académicos que se plantea. Entonces, llegando así a diferenciar un problema general del aprendizaje con un trastorno específico del aprendizaje, ¿sí? Teniendo claro esto, recordando estas definiciones, empezamos. ¿Qué rol tiene el neurólogo aquí? ¿Cómo interviene? Usualmente el neurólogo, que es el área médica, brinda la medicación a los problemas asociados a los trastornos específicos del aprendizaje, ¿no? En este caso, estamos asumiendo que de pronto tiene un problema, muchos de ellos tienen problemas de ansiedad, tienen problemas a veces colaterales, que de pronto generan una necesidad de medicarse. No todos los casos son así, pero algunos sí. Entonces, el médico, en este caso el neurólogo, el neuropediatra, neuropsicólogo, puede medicar, ¿no? El psicólogo no medica, pero el neurólogo con especialidad o otra carrera de psicología que complemente su carrera, imagínense que hay muy pocos, pero los hay. De pronto, él obviamente por la carrera de medicina puede medicar. Cambio, si de pronto el neurólogo está frente a un caso de un problema de aprendizaje de tipo general, brindará consejería, de repente no va a necesitar ningún tipo de medicación y de hecho siempre solicita una atención psicopedagógica, porque aquí el psicólogo especialista en problemas de aprendizaje o docente especialista en problemas de aprendizaje va a poder asumir el rol y brindar una atención adecuada. También habíamos hablado entre las causas de los problemas de aprendizaje de tipo general, muchas de ellas están asociadas a un tema nutricional, por eso va obviamente a requerir quizás el apoyo de este tipo de profesionales, ¿sí? Y esto lo va a solicitar el neurólogo. ¿Cómo interviene el psicólogo ante los problemas de aprendizaje? Una vez que el neurólogo confirma el diagnóstico, el psicólogo o el psicopedagoga
psicopedagogo realiza un plan de intervención a diferentes tiempos, según el caso y el tipo de problema de aprendizaje, ya sea específico o general. Tener muy importante aquí porque, si bien es cierto, el neurólogo, si tiene una especialidad en psicología o una especialidad en problemas de aprendizaje, de pronto va a poder de repente liderar el plan de intervención, ¿ya? Pero usualmente es el psicopedagogo o el psicólogo quien lidera el plan de intervención, y el neurólogo usualmente hace, digamos, el diagnóstico médico, confirma de pronto el trastorno y su rol de pronto termina ahí. Sin embargo, sí hay profesionales neurólogos que tienen especialidad en pedagogía, neuropsicología, y bueno, decía pedagogía de problemas de aprendizaje. Entonces, de pronto tiene una especialización y él puede asumir también y liderar parte del plan activo de intervención, ¿no? Pero son muy pocos. Usualmente quien lo lidera es el psicólogo o el psicopedagogo, ¿sí? Bueno, y el docente. Ya habíamos hablado en la anterior fecha que el docente era quien detectaba, ¿se acuerdan? Es el primer profesional, usualmente, quien de alguna manera, a través de las evaluaciones, se percata que acá hay un problema, que acá necesitamos la intervención de un profesional, psicólogo, neurólogo, de pronto, que pueda hacer la evaluación más profunda de este caso, porque el niño no está rindiendo académicamente, ¿sí? Ese es el primer punto, la primera necesidad que se presenta, por lo tanto, hace la derivación. Entonces, el docente usualmente está a la espera del informe del psicólogo o del profesional a quien ella ha derivado, y una vez que traen el informe, ella está dispuesta, a partir de ese informe, a hacer los ajustes curriculares necesarios. Esto hasta hace poco incluso era necesario, e incluso no podía hacer ajustes curriculares muy significativos porque la norma de pronto le daba cierta flexibilidad, pero en el momento de hacer de pronto las evaluaciones, ¿no?, censales, entonces ahí habían ciertas dificultades y ella de alguna manera se sentía con cierta limitación para poder asumir estos ajustes curriculares como la ley indica. Sin embargo, en realidad, el año pasado, en el 2019, se hizo una norma donde se especifica el Ministerio de Educación que estamos atendiendo de manera curricular, haciendo los ajustes curriculares específicos a los casos de hiperactividad y a los casos de problemas o trastornos del aprendizaje, porque son parte de las necesidades individuales del estudiante. Algo que nosotros teníamos claro, porque realmente era necesario, pero que en los documentos de pronto normativos no nos respaldaban del todo, no había cierta claridad. A partir del año 2019 en adelante ya tenemos claridad frente a esta necesidad que las instituciones educativas tenían. Bueno, entonces, aparte de esto, la docente, una vez que recibe esta documentación, también hay algunas instituciones educativas que tienen programas de recuperación o acompañamiento a los estudiantes que presentan dificultades. Entonces, aquí el docente también puede asumir, obviamente el docente que tenga especialidad en problemas de aprendizaje, desarrolla un plan de atención individual, ¿sí? Bueno, ¿cómo intervienen los terapeutas del lenguaje ocupacional ante el problema de aprendizaje? Generalmente es el neurólogo o el psicólogo quien solicita la intervención de estos profesionales. Cabe resaltar que usualmente cuando un niño tiene dislexia o discalculia o disgrafía, la maestra deriva a un psicólogo, que es al primer profesional que se deriva, y el psicólogo usualmente deriva al neurólogo para confirmar el diagnóstico.
Pocas veces la maestra puede decir al neurólogo directamente y el neurólogo hace, digamos, la solicitud de la intervención de los otros profesionales. Todos tienen un espacio y un fin también, no solamente en la evaluación que hemos visto en el tema anterior, sino en la intervención. El neurólogo en la parte médica, la parte biológica, el psicólogo en la parte académica a nivel de los procesos cognitivos y la parte emocional, que es tan importante en estos niños fortalecer y en sus familias. Y también tenemos pues al docente que ve la parte netamente académica de acuerdo a las áreas curriculares. Entonces aquí vemos también que cada quien tiene su espacio y cada quien también puede hacer las intervenciones en esas áreas determinadas, ¿sí? Entonces, en el caso del terapeuta de lenguaje o el terapeuta ocupacional, también, de acuerdo a su experiencia, a su expertise, va a ser un plan de intervención, ¿sí? Y obviamente tiene que reportar los avances a los demás profesionales, porque a veces eso pasa muy frecuentemente, que cada profesional interviene. El niño tiene varios terapeutas, sin embargo, ninguno de ellos se informa lo que está trabajando con su estudiante, con su paciente en todo caso, y no hay un avance progresivo de equipo, sino hay un avance individual de cada profesional. Y esto no debería ser, porque de pronto lo ideal es que cada profesional pueda aportar, sumar para un objetivo común. Y para esto se tienen que de alguna manera comunicar y ponerse de acuerdo para lograr objetivos que tengan que ver con el avance académico del estudiante, que al final es lo que se quiere, ¿no? Es lo que se quiere, es lo que se busca en estos casos. ¿Cómo debe intervenir la familia ante los problemas de aprendizaje? Tiene que ser activa, participativa, no hay intervención exitosa si la familia no se compromete activamente a participar, y eso es importantísimo tener en cuenta. Acá tenemos que, la Ley de Educación, en su artículo 24, el derecho a la educación, asegura, determina, ¿no?, que nuestro sistema educativo es inclusivo. Nosotros tenemos que abrir las puertas, y el Estado peruano así lo menciona. Nosotros reservamos 2 vacantes en cada aula para niños y niñas con discapacidad, ¿no? Y también dentro de esta población tenemos a los niños con necesidades educativas individuales específicas, tales como los problemas de aprendizaje y la hiperactividad, o trastorno de la atención e hiperactividad. Entonces, en realidad, el Estado, de alguna manera, el Estado peruano defiende los derechos de estas personas que requieren una atención personalizada dentro de la currícula nacional, ¿no? Y en una capítulo menciona hacer ajustes razonables en función a las necesidades individuales, ¿no? Y también tenemos que desarrollar las potencialidades al máximo, la personalidad, los talentos, la creatividad de la persona, tenga o no discapacidad, ¿no? Entonces, más todavía en una persona con discapacidad, pero nosotros de alguna manera tenemos presente que aquí lo que se quiere es defender los derechos de las personas con cualquier tipo de necesidad educativa. Muy bien. ¿Cómo desarrollar el plan de intervención psicopedagógica? Este es el punto, ¿no? Ya tenemos los resultados, ya vienen a nosotros todas las evaluaciones de diferentes profesionales. Se tiene que hacer un resumen de cada una de quienes han hecho la intervención, evaluativa, y de ahí se plantean los objetivos a corto y mediano plazo. Esto obvio, buscando desarrollar el potencial académico en el área de afectación. Si estamos hablando, por ejemplo, de la dislexia, de la disgrafía,
estamos hablando del área de comunicación, ¿no? Si estamos ante un caso de discalculia, estamos con la necesidad de priorizar el área académica o curricular de matemáticas, ¿no? Entonces ahí tenemos que especificar cuál realmente es el área que vamos a priorizar, ¿sí?, en el trabajo. Igualmente también tengo que ver si la parte emocional está involucrada, que usualmente lo está. Entonces tenemos también que priorizar la intervención a la familia y al mismo estudiante, ¿sí? Entonces todo esto lo planteamos ¿dónde? En los objetivos. Después, a partir de esos objetivos, ¿qué desarrollamos? Las actividades. Las actividades que me van a permitir, me van a de alguna manera fortalecer para lograr los objetivos que me estoy trazando. Y finalmente estas actividades tienen que tener recursos, tienen que tener materiales. ¿Qué materiales voy a utilizar, voy a necesitar para lograr esos objetivos? Y también el cronograma, ¿en qué tiempo voy a lograr estos objetivos? ¿Cuándo los voy a cumplir? ¿No? Si lo estoy planteando a corto plazo, entonces me estoy imaginando que esto va a poder lograrse en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Usualmente son los objetivos a corto plazo y a mediano plazo a 1 año, a medio año, ¿no? Dependiendo, y a largo plazo sí estamos hablando de más de 1 año, ¿no? Estamos ante casos obviamente de trastornos específicos del aprendizaje que ya lo hemos dicho que tienen pues un tratamiento largo y permanente. En cambio, cuando estamos frente a un problema general del aprendizaje, probablemente en 1 año ya estemos nosotros logrando casi el 100% de los objetivos que nos hemos planteado. Y eso lo debemos tener listo ya, porque si el niño ha sido evaluado en marzo, en abril, máximo mayo, en noviembre o en octubre ya estamos logrando apoyar al niño al 100% y el pasar el año académico sin ninguna dificultad, porque estamos hablando de una dificultad de tipo general. En cambio, un niño con trastorno específico del aprendizaje, definitivamente vamos a tener ahí que intervenir no solo este año, sino 2, 3, dependiendo, ¿no?, de las necesidades y fortalezas que tenga el estudiante. Bueno, como ya lo había mencionado, priorizar las potencialidades del estudiante, ¿no? Acá tenemos que ver si va a ser semanal, mi programación de actividades, mensual o anual. Yo les cuento que yo al inicio, porque siempre al principio la intervención es un poco más compleja, nosotros hacemos propuestas mensuales o trimestrales, pues, para que de alguna manera podamos reconocer en el estudiante las necesidades reales que él tiene, ¿no? Entonces no hago una actividad semanal porque definitivamente estoy conociéndolo y necesito priorizar, uno, el reconocimiento de las necesidades y segundo, qué actividades realmente a él le interesan, ¿no? Y con cuáles él se siente cómodo y a través de esas actividades que le gusten y de sus potencialidades puedo trabajar las estrategias para, de alguna manera, compensar lo que él requiere y necesita, ¿no? En el caso del trastorno específico. Digo compensar porque hay muchas de las actividades que de pronto me van a ayudar a compensar y no va a recuperarse al 100% porque estamos hablando de un problema básicamente neurológico. Pero si es de tipo general, como ya les he mencionado, mensual y de ahí probablemente va a ser semanal la propuesta de actividades. ¿Sí? Entonces, bueno, ya siempre de la mano con el apoyo emocional, siempre de la mano. Acá está el modelo del plan de intervención. Primero tengo que tener en cuenta, obviamente, los datos personales de la familia y del niño. Tengo que tener también el tiempo que quiero yo, o estoy programando la intervención, la frecuencia.
También tengo que tener en cuenta acá la presunción diagnóstica, que quiere decir lo que el médico ha especificado y el psicólogo también. Entonces, y de ahí empieza mi trabajo, empieza el plan de intervención, sea yo psicóloga, sea yo docente, sea yo terapeuta de lenguaje o ocupacional. A partir de la presunción diagnóstica que es desarrollada en conjunto, lo demás ya es planteamiento, planificación del profesional. Este es un modelo, hay varios, pero este es el que se utiliza muchísimo en diferentes instituciones. Y partimos nosotros de las fortalezas de la estudiante o paciente, ¿no? ¿Qué fortalezas tiene? ¿Qué cosas le gusta? ¿Qué cosas no le interesan? No solamente a nivel de materiales, sino a nivel de habilidades, a las áreas curriculares que le interesan, los espacios, todo lo que pueda de pronto ser de atracción para el paciente, para el estudiante, se coloca aquí. Las debilidades o necesidades son de pronto lo que requiere él o necesitaría él aprender o desarrollar, ¿sí? Entonces ahí tenemos a los dos grandes grupos de elementos que podamos estar observando o confirmando que se requieren o que es de fortaleza, y a partir de eso colocamos las áreas, la dimensión, los objetivos, actividades y materiales, ¿no? En el área ya les he mencionado, el área pues si estamos ante un caso de dislexia, definitivamente vamos a trabajar comunicación como una prioridad. Si estamos hablando de discalculia, de matemáticas, ¿no? Y si estamos hablando de disgrafía o disortografía, también igual de comunicación. Bueno, acá vamos a hacer un corte para la segunda parte de nuestro curso, ¿sí? Nos vemos entonces. A prepararnos.